¿Alguna vez has oído hablar de una cinta que simplemente no se puede ver? No porque sea invisible, sino porque quien lo mira nunca vuelve a ser el mismo. En el vídeo de hoy, exploraremos la oscura y perturbadora historia de una grabación prohibida. Una cinta maldita que parece capturar no solo imágenes, sino las almas de cualquiera que se atreva a reproducirla. Prepárate para sumergirte en un profundo horror psicológico, lleno de detalles perturbadores, sombras que parecen tomar forma y una realidad que comienza a plegarse sobre sí misma. Es fundamental que prestes atención a cada detalle, porque esta historia no es lineal. Hay pistas ocultas, momentos que parecen normales, pero que revelan terribles verdades si miras con atención. Así que deja un me gusta, porque ayuda a difundir este contenido oscuro entre aquellos que aman las historias que juegan con la mente. Y si te atreves, míralo hasta el final, porque solo entonces comprenderás por qué no se debe ver esta cinta y qué ocurre cuando se la ve. No sabía por qué estaba hurgando en aquellas cajas en el sótano de su tía muerta. Ni siquiera le gustaba la casa. Los pasillos parecían más largos de lo que recordaba y el silencio entre las paredes tenía un espesor desagradable, como si escondiera algo. Pero había algo en el polvo de aquel lugar que llamó su atención como un susurro imperceptible, y se encontró abriendo cajas que deberían haber permanecido cerradas. Fue entonces cuando lo encontró. Una cinta VHS sin etiqueta, con la carcasa opaca y amarillenta por el paso del tiempo y con la palabra así rayada en un lado. Arthur no tenía un VCR, pero cuando escuché la cinta, algo, tal vez la memoria, tal vez la invención, sugirió que había una máquina en la antigua habitación de invitados, donde nadie había dormido durante años. Mientras empujaba la puerta con esfuerzo, el olor a madera húmeda y moho lo golpeó como una alfombra vieja que se sacude. El VCR estaba allí, cubierto de una capa gris de polvo que parecía pulsar levemente bajo la tenue luz de la lámpara colgante. Dudó mientras insertaba la cinta, no por miedo real, sino por un sentimiento más sutil, como si estuviera rompiendo una regla que nunca había sido escrita pero que todos obedecían instintivamente. Cuando presioné play no pasó nada por unos segundos. La pantalla se volvió negra, pero no un negro normal. Era un tono borroso y desigual, como si hubiera movimiento allí, como si la oscuridad respirara. Entonces apareció una imagen, una grabación borrosa y oscura, aparentemente tomada desde el interior de una casa. No había voces, solo un ruido bajo, similar al de un motor muy lejano, pero que, extrañamente, parecía provenir del interior de la propia cabeza de Arthur. Intentó detener la cinta. El control remoto no funcionó. Los botones tampoco. Pero lo que más le perturbó fue darse cuenta de que la habitación en la que estaba filmando era muy similar a la habitación en la que se encontraba. No exactamente la misma, pero con suficientes detalles como para causar una confusión incómoda en la mente. Una imagen torcida, la sombra de un sillón, algo indistinto pasando por el borde de la imagen, algo que pueda tener ojos. Arthur no sabía por qué sus hombros se habían tensado de repente, ni porque la luz del techo parecía más tenue que antes. Arthur apagó el televisor sacando con fuerza el cable de alimentación del enchufe. El sonido se detuvo inmediatamente, pero dejó un zumbido detrás de sus ojos, como cuando miras algo brillante durante mucho tiempo y luego cierras los ojos, una presencia persistente pero sin forma. Permaneció inmóvil, con los dedos todavía sobre el hilo, como si algo pudiera reaccionar al gesto. El silencio regresó, pero ahora se sentía vivido. Salió de la habitación y cerró la puerta lentamente, sin hacer ruido, sin saber exactamente por qué lo hacía. Al pasar frente al espejo del pasillo, se detuvo. Algo en su propia imagen lo desconcertaba, aunque no podía decir qué. Tal vez era la forma en que sus hombros parecían ligeramente desalineados, como si su reflejo se estuviera ajustando a algo que él no notaba. O tal vez fue la mirada en sus ojos, un miedo que él no reconoció como propio. Durante la noche, soñó con la cinta, no con las imágenes que había visto, sino con la cinta misma, inmóvil sobre una superficie oscura, mientras algo en el fondo caminaba en círculos. No hizo ningún ruido, pero su presencia presionó los bordes del sueño, como si intentara abrirse paso. Arthur se despertó con la sensación de que alguien había dicho su nombre, suavemente, demasiado cerca de su oído. Cuando encendió la luz, vio que el VCR parpadeaba, como si se hubiera encendido nuevamente.
La cinta se había rebobinado hasta el principio. Durante el desayuno, Arthur intentó ignorar la creciente sensación de que había algo extraño en el aire de la casa. Era como si el espacio entre las cosas, entre el refrigerador y la pared, entre las sillas y el suelo, fuera un poco más ancho o más profundo de lo que debería haber sido. Pequeñas disonancias que no podía nombrar, pero que lo mantenían en un constante estado de alerta sorda. Intenté llamar a un amigo. La llamada se cortó antes del segundo timbre. Cuando lo intentó de nuevo, la voz en la línea respondió con un siseo áspero e indistinto, como si estuviera bajo el agua. Colgó con el corazón acelerado, convencido de que solo era una interferencia. Pero la impresión que tuve fue que la voz estaba tratando de decir algo que parecía su propio nombre. Regresó a la habitación donde estaba el dispositivo. La puerta estaba entreabierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado. El pasillo detrás de él parecía más oscuro, o quizás la luz era más tenue, más lejana. Al entrar, se dio cuenta que la cinta estaba fuera del VCR, encima del televisor. El televisor, ahora apagado, reflejó su imagen con un brillo apagado. Por un momento, pareció como si su imagen hubiera parpadeado. No recordaba haber parpadeado. No tocó la cinta. Él simplemente la miró fijamente, esperando que algo se moviera. El silencio en la habitación era absoluto, pero no pacífico. Era el tipo de silencio que parecía contener movimiento, como si el sonido estuviera allí, simplemente conteniendo la respiración. La luz de la ventana parecía más tenue de lo habitual para esa hora, teñida de un gris sucio que hacía que los contornos de las cosas brillaran ligeramente, como reflejos en agua quieta. Arthur se acercó al televisor y, con una reticencia casi infantil, cogió la cinta. El plástico estaba demasiado caliente, como si acabara de ser usado, a pesar de que había apagado todo horas antes. Mirando más de cerca la etiqueta rayada, notó que había más palabras debajo de ver. Letras casi borradas, como si alguien hubiera intentado borrarlas con las uñas. Fue al baño a lavarse la cara. El agua salió con olor a óxido y el espejo, cubierto de una ligera niebla, le devolvió un reflejo que dudó una fracción de segundo antes de seguirlo. Se rió nerviosamente, diciéndose que era el sueño, el estrés, tal vez el polvo del sótano, pero la risa murió rápidamente, secamente, porque cuando se alejó del espejo, tuvo la clara impresión de que había algo detrás de él, algo que no estaba en su campo de visión, solo, presente. Regresó al pasillo. La puerta de la sala de cintas ahora estaba abierta de par en par, y por alguna razón, no podía recordar si la casa siempre había sido tan grande. No recordaba haber vuelto a poner la cinta en el reproductor, pero cuando entró en la habitación, el VCR ya estaba funcionando. La pantalla mostraba las mismas imágenes entrecortadas, como si alguien estuviera explorando la casa con una cámara inestable, siempre a punto de temblar demasiado, de perder el foco, como si el espacio mismo se resistiera a ser grabado. Esta vez, sin embargo, la grabación avanzó por habitaciones que Arthur no reconoció. Habitaciones oscuras, muebles cubiertos con sábanas pesadas, espejos que no reflejaban la cámara, solo una oscuridad aún más espesa. Pero poco a poco, las imágenes comenzaron a superponerse a lugares reales de la casa, como si la cinta se acercara a él, invadiendo el ahora. Y entonces la cámara se giró hacia una puerta. Era la puerta de la habitación donde estaba. Arthur sintió un extraño escalofrío en el estómago, no de miedo puro, sino de anticipación, como si estuviera a punto de recordar algo que su mente siempre había mantenido enterrado. En la imagen, la cámara se acerca a la puerta, lentamente, temblando, respirando. Cuando se abrió la puerta, en la grabación, la habitación estaba vacía, excepto que la televisión está encendida, y él solo, sentado, de espaldas a la cámara. Pero la grabación no muestra el momento en el que se giró. Simplemente seguí, observando, esperando a que se dé la vuelta. Arthur desligó a TV de forma quasi desesperada. Mas o Sam continuó por alguns segundos. Não o Sam da gravacao, mas algo por trás dele, ou dentro das paredes, ou talvez em sua cabeça. O ruído abafado, como se alguém respirase com dificuldade muito próxima. Mas sem corpo, sem peso. A casa estaba absurdamente quieta depois disso, como se tivesse prendido o ar junto com ele. Ele sentou-se no chão, os olhos ainda fixos na tela preta.
Queríase convencer de que todo era coincidencia, sugestionamento, tal vez truque da fita. Mas essa lógica não se sustentava mais. A Gravacao conhecia a casa de formas que ele mesmo parecia não conhecer. Algumas das imagens o perturbavam não por serem estranhas, mas por evocarem lembranças vagas, sensacões mal resolvidas de sua infância. Uma em especial, a câmera passando diante de uma porta vasta demais para ser comum, parcialmente escondida atrás de uma estante que, agora que ele pensava bem, ainda estava ali. Ele nunca havia reparado nela antes. Não havia motivo para que aquela porta existisse. E, no entanto, ela aparecia com nitidez na Gravacao. Quase como o convite. Levantou-se sem entender se era movido pela curiosidade ou por algo que o puxava discretamente. Ao empurrar a estante com esforço, sentiu arrepio involuntário, como se algo do outro lado da madeira tivesse se retraído ou se preparado. A porta estava lá, mais vasta do que lembrava, ou talvez sempre tivesse sido daquele tamanho. Só que agora, ele havia fé. Arthur dudou antes de abrir a porta. El aire a su alrededor era más frío, pero no como el frío del invierno. Era un frío seco y sin viento que parecía venir de dentro de las paredes. Al girar la manija, esta cedió con un clic sordo y la puerta se abrió lentamente, revelando un espacio que no tenía ningún sentido. Lo que había detrás no era una habitación, era un pasillo estrecho, casi demasiado estrecho para ser real, cubierto de una oscuridad opaca que no se movía ni siquiera con la luz de la linterna que había traído. El suelo parecía algo húmedo, como una alfombra empapada, y desprendía un cálido olor a polvo viejo y moho antinatural, casi demasiado dulce, como carne que hubiera estado guardada demasiado tiempo en un lugar olvidado. Dio unos pasos y sintió como si la casa lo estuviera observando, no como una presencia definida, sino como si el espacio mismo se estirara ligeramente detrás de él, tratando de ajustarse a su cuerpo. El sonido de sus pasos era apagado, distorsionado, como si hubiera otro sonido mezclado, tal vez el eco retardado de pasos que no eran los suyos. Al final del pasillo había un segundo televisor, pequeño, viejo, con la pantalla cubierta de polvo, y ya enchufado, aunque no había ningún enchufe cerca. Cuando Arthur se acercó, vio que la imagen en la pantalla era del mismo, de pie frente al televisor, pero en el reflejo del televisor había algo justo detrás de él. Arthur giró su cuerpo en un movimiento repentino, esperando, temiendo, ver a alguien detrás de él. Pero no había nada, solo el pasillo estrecho y silencioso, como si nunca hubiera albergado a nadie más que a él. Aún así, el reflejo en la pantalla persistía. Lo mostró desde atrás, inmóvil. Y detrás de él, en el vídeo, había una forma. No es una cifra clara, nada con contornos exactos. Era como un fallo en la imagen, una mancha borrosa en movimiento. Algo que absorbe la luz en lugar de reflejarla. Algo cuya existencia parecía depender únicamente de la pantalla. Pero lo que más le molestaba era el hecho de que, incluso girándose desde todos los ángulos posibles, nunca veía esa figura fuera del televisor. Solo en ella. Y poco a poco se dio cuenta, el reflejo ya no lo imitaba. Mientras se movía, el reflejo permanecía quieto. Sus ojos se volvieron hacia la pantalla. La imagen se había vuelto independiente de él. Y la figura detrás, esa forma indistinta, oscura y fluida, parecía acercarse, segundo a segundo, como un retraso fatal de algo inevitable. Arthur dio un paso atrás. No por cobardía, sino por un instinto primario, como si sus huesos comprendieran el peligro antes de que su mente pudiera procesarlo. Al darse la vuelta para salir del pasillo, tropezó. Pero lo que lo paralizó por completo no fue la caída. Se dio cuenta de que la puerta por la que había entrado ya no estaba allí. Arthur giró frenéticamente, con los dedos presionando la fría pared detrás de él. Ya no había puerta, solo el pasillo, el mismo pasillo oscuro que parecía extenderse más allá de la linterna, como si lo tragara, como si lo obligara a retroceder cada vez que intentaba avanzar. El aire era denso, pesado, como si la casa lo oprimiera, como si cada respiración hiciera el espacio más pequeño, más opresivo. Se giró nuevamente para mirar el televisor. El reflejo todavía estaba allí, todavía, pero ahora había algo más. La figura detrás de él, la forma indistinta, se había vuelto más grande.
Era más grande, más definido, ahora con contornos más nítidos, o tal vez era el quien se estaba volviendo menos real. La criatura parecía moverse en silencio, como si estuviera a punto de salir de la pantalla e invadir el mundo de Arthur. El reflejo lo miró directamente por primera vez, con sus ojos apagados y vacíos, como si lo reconociera. Fue entonces cuando se dio cuenta. Ya no había ningún espejo entre él y la imagen. Se había convertido en parte de la grabación. La habitación, el televisor, la oscuridad que lo rodeaba ya no eran elementos distintos. Todo estaba conectado, todo entrelazado como un tapiz roto. Y lo peor de todo es que ya no sabía si era él quien veía la cinta o si la cinta lo veía a él. Intentó gritar, pero no salió ningún sonido. No había ningún sonido en su garganta, solo el eco del reflejo, que le llamaba suavemente, como un suspiro lejano. Y entonces, con una calma inquietante, la figura detrás de él en la pantalla desapareció, finalmente, de la imagen. A presença atrás de Arthur na tela não era mais o M borrado. Agora, era uma sombra perfeitamente definida, uma figura que se desenhava no veicio, como se emergisse diretamente da própria realidade, ou da falta dela. E quando a forma avancou, algo dentro de Arthur se quebrou. Não fisicamente, mas mentalmente. O medo profundo, inexplicável, percorreu seu corpo, como se ele tivesse sido desconectado da própria essência. Não era mais a casa que o envolvia, mas o reflexo distorcido daquela fita. Ele não sabia mais onde terminava o corredor e onde começava a televisão. O reflexo se tornara ele. Ele estava dentro da fita. A figura, agora completamente fora da tela, estava atrás dele, tocando sua nuca com dedos que não eram feitos para tocar. O toque não tinha forma, mas sua presença era inegável, apertando a pele, o ar, o pensamento. Era a sensação de ser observado de dentro de sua própria mente, de ser capturado sem saber como escapar. Arthur não podia mais distinguir se estava se movendo ou se a casa o estava levando, forcando-o a dar passos mais rápidos, mais ansiosos. Ele tentou voltar, mas o corredor agora parecia o círculo fechado, o vórtice sem fim. Ele sabia que se olhasse para trás, não veria mais o que o perseguiam. Apenas a fita. E, dentro dela, a figura veía de olhos escuros, observando-o, esperando que ele fosse absorvido. Quando a casa se calou de novo, ele sabia. A fita tinha terminado. E ele estava agora dentro dela, preso à imagem que nunca poderia ser vista, porque ele era a imagem.